de recursos humanos. De hecho, el día de hoy vamos a tener oportunidad de platicar del concepto de Value-Based Management y también vamos a platicar algunas tendencias en materia de medición y evaluación de desempeño. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos. Sin más, demos inicio a este evento digital. Value-Based Management se ha ido desarrollando con el tiempo. Es un tema que tiene muchos años, incluso pues implementado ya por muchas organizaciones, pero me gustaría aterrizar el día de hoy algunos de los conceptos fundamentales del tema. Y para ello, me parece que es importante definir qué es desempeño, ¿no? Entonces, el proceso, lo primero que yo me preguntaría es si el proceso de evaluación de desempeño está entregando hoy en día los resultados que esperamos. Y para ello, me gustaría que nos fijemos muy bien en estas dos palabras, ¿no? ¿Qué es o qué es lo que estamos queriendo decir por desempeño? ¿Qué implica desempeño? Y qué tipo de resultados son los que estamos esperando, ¿no? Entonces, son dos temas en donde hay distintas opiniones a lo largo y ancho del mercado, y me gustaría que le demos un enfoque el día de hoy, ¿no? En muchas de las intervenciones que he tenido a nivel de consultoría, muchas empresas me preguntan qué tanto debemos de ligar la evaluación de desempeño a la compensación, o sea, qué tan grande debe de ser esa liga, si es importante incluir el desempeño individual y la del negocio o deben de ser independientes, o si la individual debe de estar ligada directamente a algún otro proceso de recursos humanos, como puede ser el proceso de competencias, cuando estos modelos incluyen competencias o comportamientos. E incluso hay organizaciones que hoy en día se cuestionan mucho si debemos de continuar con estos grandes esfuerzos en uno de los procesos que me parece son de los más complejos de implementar y de realizar de manera efectiva en las empresas. De entrada, pues, entender que tenemos varias dimensiones cuando hablamos de desempeño, ¿no? Entonces, por un lado, podemos tener estrictamente lo que es el desempeño individual, en donde podemos estar midiendo objetivos estratégicos de negocio, objetivos de la función, competencias, comportamientos, cultura, ¿no? También está la parte de la función, en donde pues, medimos equipos de trabajo, medimos resultados o KPIs de manera directa sobre las funciones o áreas, y también competencias, comportamientos, cultura. Y está la dimensión de la empresa, en donde ahí podemos estar mirando estrictamente el corto plazo, podemos estar mirando el largo plazo también, o ambos, o podemos estar revisando los resultados estrictamente de margen y de utilidad, mientras que algunas organizaciones hablan sobre el tema de creación de valor, ¿no? Entonces, hay una infinidad de temas que hacen muy complejo el proceso y por lo tanto vale la pena lograr una definición mucho más concreta, ¿no? Me parece que los retos más importantes para dar inicio al tema es primero, pues cuestionarnos si tenemos realmente a través de este proceso la capacidad de crear una cultura de medición y gestión de desempeño, y si tenemos la capacidad pues, de desarrollar un proceso sólido, efectivo, que esté alineado al tipo de negocio que tenemos, ¿no? Entonces, realmente me gustaría dejar estas dos preguntas abiertas e irlas revisando en el transcurso de esta conversación. Bien, ¿qué es Value-Based Management? Vamos a enfocarnos en este momento
estrictamente en la dimensión del desempeño del negocio. Vamos a hacer a un lado todo lo que tiene que ver con la medición del desempeño individual. Regresaremos más adelante a ello, pero me gustaría primero que definamos qué es el concepto de Value-Based Management. Y pues primero, lo que estamos buscando a través de esta metodología, pues es asegurar que todas las decisiones que se toman en una organización están dirigidas para maximizar la creación de valor para los inversionistas, y subrayo, para los inversionistas, accionistas o dueños. Dos, es una filosofía el contar con un sistema cuando se implementa esta metodología que asegure que todas las decisiones tácticas y operativas están orientadas hacia lo que llamamos creación de valor, que en un momento vamos a definir, que todos los líderes, la alta dirección, los gerentes, los empleados, entiendan perfectamente cuáles son sus responsabilidades y acciones para lograr impactar el valor de la organización, y que los sistemas de incentivos logren alinear intereses de ejecutivos e inversionistas. Y esto es pues, algo muy importante, ¿no? ¿Por qué Value-Based Management? Bueno, pues hay muchas metodologías, ¿no? Y muchas con muy buenas intenciones, con mucho trabajo atrás, pero en ocasiones no necesariamente estas metodologías promueven sistemáticamente la creación de valor. Incluso en muchas ocasiones se destruye valor en el tiempo, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso en esto, ¿no? Value-Based Management, digo, desde una manera muy simplista, es un proceso que tiene cuatro fases, cuatro áreas de trabajo. La primera es asegurar una medición correcta, establecer correctamente los indicadores. Dos, definir las metas de esos indicadores. Tres, lograr una alineación correcta de incentivos. Y cuatro, asegurar que se genera una conexión del entendimiento de la gente sobre las palancas de valor, o lo que llaman los americanos el line of sight. Y todo esto pues estaría enfocado estrictamente al concepto de creación de valor, ¿no? Ahora, ¿qué es creación de valor? ¿No? Al final del día tenemos muchos programas que incluyen distintas medidas. Cada empresa tiene distintos indicadores que van siguiendo, y los modelos de desempeño los van revisando, ¿no? Entonces tenemos medidas de crecimiento, medidas de retorno, en donde estas medidas de crecimiento pues puede ser ventas, puede ser EBITDA, puede ser utilidades. Medidas de retorno pueden ser retorno sobre los activos, retorno sobre capital. Y después tenemos ya las medidas que denominamos ya medidas de creación de valor, que incluyen forzosamente el concepto de costo de capital. Y costo de capital es importante definirlo en este momento, dado que el costo de capital pues es el retorno que estaría esperando un inversionista sobre pues la inversión que ha hecho en ese negocio, ¿no? Ya sea a través de acciones, ya sea a través de inversión directa. Y para ello, pues hay una serie de indicadores como puede ser el EVA, el valor económico, el retorno total al accionista, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas medidas que son un poco más complejas terminan determinando un concepto de valor muy enfocado al inversionista. Mientras que las medidas más tradicionales, principalmente aquellas del estado de resultados, son realmente palancas que me ayudan a crear ese valor, ¿no? La selección de los indicadores pues tiene muchos retos, ¿no? Entonces, definitivamente no hay una receta única. Todos los negocios necesitan establecer de manera cuidadosa y muy enfocado al modelo de negocio y al momento de negocio qué tipo de indicadores se requieren.
Pero voy a poner aquí 3 ejemplos, ¿no? Medidas de crecimiento, como puede ser ventas y utilidad, en donde si yo defino estrictamente mi modelo de desempeño con este tipo de medidas, pues lo que puedo provocar es quizá inversiones a una tasa inadecuada de retorno, ¿no? El ejecutivo no va a estar mirando la parte de retorno de capital. O por otro lado, pues quizá se enfoque estrictamente en el corto plazo y descuide el largo plazo, ¿no? Igual y las ventas no están bien este año, termine rasurando costos de más que puedan afectar quizá mantenimiento de maquinaria o despido de gente valiosa en el tiempo, que al final del día puede destruir valor, ¿no? Medidas de retorno de la inversión, ejemplos, pues está el retorno sobre el capital, retorno sobre los activos netos, que son estrictamente ya medidas que se miden en un porcentaje. En ocasiones, este tipo de medidas hay que tener mucho cuidado en negocios con altos rendimientos, dado que pueden desincentivar la inversión a futuro. Y mientras que medidas de creación de valor, como puede ser el EVA, el TCR, etcétera, pudiesen desincentivar inversión también. En este tipo de medidas a veces es complejo hacer comparaciones cuando tengo activos viejos, activos nuevos en la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, todas tienen pros y contras, ¿no? No hay una medida perfecta. Lo que sí es importante es, como establezco aquí, asegurar que cualquiera de estas medidas tenga mucha claridad con los estándares de desempeño, que sería la expectativa de desempeño sobre el retorno al valor del negocio, ¿no? Cada una de estos estándares es independiente del indicador que utiliza la compañía y definitivamente es muy importante establecer esos estándares de desempeño con mucha claridad, que son guías pues, para la definición de las metas año con año. Veamos un ejemplo, ¿no? De una combinación de empresas en donde estas empresas están basando su modelo de desempeño exclusivamente en utilidades, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos la utilidad operativa, menos impuestos, me da ya una utilidad, ¿no? Que en este caso tenemos una empresa que tiene una utilidad de 600, la empresa B tiene una utilidad de 300, y si estas dos empresas se llegaran a fusionar, pues tendríamos una utilidad de 900. Si yo nada más estoy mirando esto, pues lo que voy a tener es una perspectiva estrictamente de corto plazo, ¿no? A pesar de que cada una de estas empresas tiene una serie de activos y el costo de esos activos, pues me genera un cargo de capital, ¿no? En este caso, eh, el retorno de estos activos es el 12%, aquí es el 7,5%, ¿no? El 12% pues es la división del 600 y el 500. Y esto me lleva a que esta empresa, pues al final del día, si yo resto estos 500 de la utilidad que yo tenía medida, pues tengo aquí efectivamente una utilidad de 100, pero en este caso tengo un mayor costo de administración de mis activos que lo que generé de utilidades operativas, lo cual me genera una pérdida y por tanto, pues esta fusión de empresas pues no me está generando ningún valor, ¿no? Mientras que cuando tengo medidas basadas en el retorno, ¿no? Esta es una empresa, por lo que voy a tener son negocios en donde el ejecutivo pues tendrá que estar mirando tanto el corto plazo como el largo plazo, ¿no? Entonces las decisiones que estemos tomando en el tiempo pues serán decisiones que estén impactando una dimensión mucho más amplia del negocio y definitivamente eso pues puede asegurar, lograr una mejor calificación al momento de medir lo que sería el valor esperado o la expectativa de valor para un inversionista, ¿no? Es difícil, ¿no? Todo esto por la definición de las metas, porque al final del día el costo de la inversión, ¿no? Se contrapone con el tipo de apalancamiento
y por otro lado, pues con la compensación de los ejecutivos, ¿no? Entonces, conforme yo quiera incrementar mi competitividad, pues estoy incrementando los costos y dañando por otro lado el costo al inversionista, ¿no? Y cada una de estas medidas pues se contraponen y por lo cual es muy importante pues lograr un balance adecuado en donde pueda realmente lograr una correcta alineación de intereses de ejecutivos que está en la parte de los incentivos y por otro lado en el retorno al capital a los inversionistas, ¿no? Eh, ¿Qué tendencias vemos en el mercado, no? Me han preguntado mucho sobre esto y en la última encuesta que hicimos el año pasado vemos que muchas empresas, como vemos aquí en el área de color azul, siguen manejando sus principales indicadores son detonantes o salen del estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente son medidas de ventas, de utilidad, de margen, el EBITDA, utilidad neta, utilidad operativa, etcétera, ¿no? Es ganancias menos costos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, normalmente son medidas de margen y de crecimiento. Sin embargo, vemos cada vez una tendencia creciente a establecer medidas de creación de valor que incluyen pues, componentes del balance, como pueden ser la medición de los activos, la medición del capital o los retornos de estos, lo cual le da una dimensión de más largo plazo a los sistemas, ¿no? Lo que aquí es importante revisar es que efectivamente cada vez más empresas han establecido sistemas que incluyen medidas como capital de trabajo, retorno al capital, el EVA incluso, ¿no? Y esto es una tendencia que sigue creciendo de manera significativa, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque las medidas tradicionales que están basadas en los estados resultados, normalmente es mucho más fácil jugar con ellas en los presupuestos, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de un inversionista, existe mucha ventaja desde el punto de vista del ejecutivo para manejar, manipular información y establecer el presupuesto, ¿no? Entonces, esto definitivamente es un tema que está modificándose conforme los sistemas se orientan más hacia la creación de valor, en donde se comparte mucho más la rentabilidad tradicional con la creación de valor, ¿no? Y definitivamente, pues la evolución está mucho más enfocada a una perspectiva estrictamente del inversionista, en donde los objetivos están ligados totalmente a las expectativas del inversionista, en donde el logro de los objetivos incluyen normalmente una medición de costo de capital o de los activos y en donde se liga el retorno de la inversión al valor de mercado de la empresa, ¿no? Entonces, esto nos permite tener una dimensión de corto y de largo plazo y asegura un desempeño sustentable en el negocio, ¿no? Al final del día, Value-Based Management no es otra cosa más que un proceso continuo de negocio, ¿no? No es nada más un ejercicio de evaluación de desempeño, es todo un proceso completo que incluye el entender precisamente cuáles son las expectativas de los inversionistas, comprender cuáles son las palancas del negocio que me van a llevar a cumplir esos objetivos, lograr que toda la gente entienda y cuente con un conocimiento amplio del negocio. Esto es fundamental, no solo cuando se implementa Value-Based Management, pero en cualquier modelo de evaluación. Lograr una alineación correcta de la compensación y pues mantener el foco en el desempeño en el tiempo, ¿no? Este es un proceso continuo que debe de irse administrando en el tiempo, ¿no? Entonces, para fines de revisar el tema, voy a mostrarles un caso de negocio en donde tuvimos oportunidad de participar. Esta es una empresa
que está localizada en Monterrey. Tiene, es una empresa que fue adquirida por una empresa global muy importante en la industria en la que se maneja. Tiene aproximadamente 300 marcas y es una empresa que ha estado trabajando fuertemente en la parte de sustentabilidad recientemente, ¿no? En México, pues como comento, es una adquisición de una empresa mexicana. Esto evidentemente generó un choque cultural muy importante y uno de los retos más significativos era lograr establecer una correcta medición del desempeño, ¿no? Así que se hizo un proyecto, ¿no? En donde incluía básicamente la identificación de la métrica, el despliegue de esa métrica, la liga a la compensación y la comunicación, ¿no? Entonces, pues esto implicó un proceso en donde fue importante entender la estrategia del negocio, definir cuáles eran los procesos clave y las palancas que íbamos a cascadear para que todo el mundo tuviera un mejor entendimiento a través de procesos de aprendizaje del negocio, modificar los sistemas de compensación y lograr pues que todas las herramientas que estuvieran trabajando el proceso pues unieran y homologaran toda la arquitectura, ¿no? Entonces, en la parte de estrategia, ¿no? Pues se generaron algunas actividades, algunas entrevistas. La idea era clarificar cuál era la estrategia de la empresa, dónde nos encontrábamos y buscar identificar cuáles eran los principales indicadores del negocio, ¿no? Esto es muy importante porque pues, la intención es que todas las palancas del negocio, pues la intención es que logren desarrollar capacidades organizacionales que al final del día me motiven o generen un buen desempeño financiero, es decir, generen valor a los accionistas, ¿no? Entonces, en la definición de los indicadores se desarrollaron lo que llamamos árboles de valor, que es una especie del balance scorecard o tablero de control en donde tenemos distintos componentes del negocio, ahorita lo vamos a ver, y esto se despliega a través de ramificaciones para entender cuáles son las palancas estratégicas y también las operativas del proceso. Y esto lo que nos da como resultado, pues es una definición muy sólida a lo largo y ancho de toda la empresa, de todos los indicadores, objetivos muy enfocados, muy medibles, mucha pertenencia, clarificación de roles, ¿no? Hay una claridad de cuál es el foco que debe de tener cada una de las funciones organizacionales, ¿no? Elevar el nivel de compromiso, dado que la gente entiende mucho mejor dónde está parado y qué es su nivel de aportación desde su nivel de trabajo. Y pues hay un vínculo muy importante entre las metas y lo que yo hago, ¿no? Entonces, viendo las 4 dimensiones, pues tengo la parte de cliente, la parte de operación, financiera y la parte de cultura, ¿no? Sin entrar a detalle, pues para cada una de ellas, pues hay un indicador y cada uno de esos indicadores, pues tiene una serie de palancas y la idea es dibujarlos, ¿no? Entonces yo puedo tener este árbol del cliente en donde defino un indicador y luego voy definiendo cuáles son los otros indicadores que generan ese indicador más alto, ¿no? Y así me voy yendo hacia atrás, ¿no? Entonces, tendría indicadores estratégicos y tendría al final del árbol un montón de indicadores muy tácticos, muy operativos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que estamos haciendo es asegurar que estamos estableciendo la medida correcta para cada nivel organizacional, es decir, para la alta gerencia normalmente voy a tener una métrica muy holística financiera, ¿no? En donde se reconozcan los amplios derechos de decisión que tiene la alta gerencia del negocio. Para los mandos medios, pues seguramente voy a tener medidas que son palancas para el logro de los objetivos de la alta dirección, ¿no? Y para la parte operativa, pues seguramente tendremos mucho cuidado en métricas especializadas, incluso construcción
de mediciones para funciones críticas, ¿no? La idea es que el cascadeo pues contemple este tipo de metodología. Y después viene la parte de aprendizaje, ¿no? Todo esto no sirve de nada si no aseguramos que la gente entienda qué cosas tiene que mover desde su puesto, desde su responsabilidad, independientemente del lugar donde se encuentra en la organización. Entonces realmente se hacen talleres de entrenamiento que nos permitan entender dónde impacto yo en cada árbol, ¿no? Entonces, si yo tengo una medición, yo debo de ser capaz de entender cuáles son las palancas y las métricas que logran ese KPI estratégico, ¿no? Y después ya lo puedo desenredar en qué cosas puede hacer mi equipo o yo como individuo y definir o trasladar esto en metas individuales, ¿no? Dicho de otra manera, si yo tengo claridad en dónde impacto en este árbol de valor, dependiendo de mi puesto, quizá un director va a impactar en la parte más estratégica de los indicadores, quizá un operativo estará más en la parte táctica, más específica, especializada de los indicadores. Y la idea es traducir esto en cuáles son las palancas que tengo que mover para después cascadear esto a los siguientes niveles, ¿no? De manera ilustrativa, pues estaremos diciendo que la alta dirección estaría trabajando con los principales indicadores de alto nivel y conforme vamos bajando en la organización, pues atenderemos temas más específicos de los árboles, ¿no? Todo esto se hace a través de talleres en donde juntamos grupos de personas del área de finanzas, de recursos humanos, de operaciones, de ventas, y se presentan estos árboles en unas láminas y cada quien desde su responsabilidad, de su posición, tiene que identificar en dónde impacta, en qué nivel de este árbol tiene un impacto las decisiones y las actividades que ya lleva a cabo o sus responsabilidades en el año, ¿no? O en el periodo que estemos midiendo. Y de esa manera se seleccionan las palancas y demás, ¿no? Algo muy importante de todo esto es que se logra un entendimiento muy claro de la estrategia del negocio a lo largo de toda la empresa, ¿no? En la parte de alineación, pues es fundamental, ya que se tiene todo esto, asegurar que la compensación está bien alineada, que se cuenta con los sistemas, las herramientas que logren diferenciar el desempeño de manera correcta y principalmente que logren foco y alineación, ¿no? Es decir, que la gente tenga foco en las dos o tres cosas que son fundamentales, cuáles son las principales palancas y que esas palancas estén perfectamente alineadas a lo largo de la empresa, ¿no? Entonces, hay un trabajo importante de revisión de compensación, en donde pues de lo que se trata es de asegurar que hay una correcta correlación de lo que es el desempeño que estoy midiendo contra lo que estoy pagando, ¿no? Si no hay una correlación adecuada en esta balance de desempeño-pago, hay algo que está mal en mi sistema de compensación y que habría que revisar y asegurar que hay una alineación correcta, ¿no? Y finalmente, pues asegurar que hay todo un proceso de alineación directiva, que toda la alta dirección tiene la misma visión, establecer los planes de carrera de manera clara y transparente y hacer una buena alineación de todos los procesos relevantes a esta metodología, ¿no? Al final del día lo que queremos es pues asegurar que todo el mundo esté enfocado, ¿no? Entonces, eh, eh, se trabajó una metodología que aseguró que todo el mundo estaba arriba del barco y todo el mundo entendiendo lo que tenía que hacer con foco y alineamiento, ¿no? En fin, esta es una metodología, me parece, muy compleja, lleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo. Y por otro lado, cambiando un poco el tema, ¿no? O saliéndonos un poco del tema más árido financiero de Value-Based Management,
Pues estamos viendo que hay cambios importantes hoy en día y cuestionamientos muy relevantes en materia de cómo se está midiendo el desempeño en las empresas, ¿no? Entonces, tenemos organizaciones, ¿no? Como aquí hay algunos ejemplos en donde tenemos empresas industriales que tienen un balance scorecard, que hacen un cascadeo de indicadores como el que acabo de mostrar ahorita en el ejemplo que puse, eh, o empresas que hacen todo un ejercicio muy importante de evaluación de desempeño y al final del día terminan forzando una curva y terminan poniéndole un ranking a los grupos de trabajo dentro de las organizaciones, ¿no? O empresas incluso que tienen implementado metodologías como el EVA, ¿no? O valor económico agregado, y que esas metodologías no solo miden el desempeño del negocio, pero también están ligados a la compensación. Todas estas metodologías son medidas, son modelos pues, muy rigurosos, tienen reglas muy claras de medición, de evaluación, etcétera. Son medidas distintas. Estos tres ejemplos son modelos muy distintos de evaluación de cómo se mide el desempeño en el negocio individual. Sin embargo, una característica de estas tres es que son modelos robustos y muy rigurosos. Normalmente consumen mucho tiempo. Por otro lado, tenemos eh, una tendencia muy importante de organizaciones que están, no quiero decir que están dejando atrás la evaluación de desempeño, que ya no hacen evaluación de desempeño, simplemente están transformando la evaluación de desempeño a modelos más dinámicos, ¿no? Entonces, ejemplo, Netflix, que es un modelo basado en liderazgo, ahorita lo vamos a tocar con más detalle, o Google, ¿no? Que estableció una metodología de objetivos y resultados clave. Esta es una metodología en donde junto a los equipos de trabajo definen metas, definen objetivos y después se sientan todos a calibrar si hacen sentido, ¿no? Y es una metodología en donde entre los equipos buscan establecer si esa metodología está bien alineada, está bien calibrada, etcétera. Incluso han desligado la medición de desempeño a la compensación, ¿no? El caso de Deloitte, ¿no? En donde quitaron las evaluaciones anuales y han metido una multievaluación en donde en tiempo real están dando feedback a la gente, o el caso de GE, ¿no? GE que fue muy famoso por todo el trabajo que se hizo de evaluación de talento, fueron quienes crearon pues, prácticamente lo que hoy se conoce como el Nine Box. Hoy en día están estableciendo una metodología incluso con metas aspiracionales, ¿no? Entonces, no voy a entrar a detalle en todo esto porque pues no acabaríamos, pero sí me gustaría tocar base y aterrizar uno de estos modelos, ¿no? Y vamos a platicar un poco de esta empresa que ustedes la pueden ver. Esta es información pública, está en internet, de hecho está en inglés porque tal cual le estoy haciendo un extracto de esto, de lo que está en internet, pero pues este es un muy buen ejemplo de algunos aprendizajes de cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Ahora, ¿por qué seleccioné Netflix? Pues quiero comentarles que hace algunos años tuve oportunidad de estar con un grupo de directivos de recursos humanos haciendo una visita en el Silicon Valley para ver prácticas de recursos humanos y cuando estábamos sentados con la directora de recursos humanos de Netflix, yo le pregunté que cómo era su modelo de compensación y cómo medían el desempeño y se rió y me dijo, es que yo no mido, no tenemos proceso de evaluación de desempeño, como tal, como tú lo conoces. Me dijo, tampoco tenemos una política de vacaciones, tampoco tenemos una política de gastos. Eh, y después de un momento de que me estaba diciendo todo eso, le dije, bueno, pues entonces, ¿tú qué haces, no? No alcanzaba yo a comprender lo que estaba pasando, pero
pero realmente hacía algo fundamental, ¿no? Y es algo que vamos a explicar en este momento, ¿no? Netflix es una empresa muy interesante, ¿no? No voy a profundizar mucho en su historia, pero nace en 1997 básicamente como una empresa de alquiler de los CDs o los DVDs de películas que le competía a Blockbuster, ¿no? En Blockbuster uno tenía que ir a rentar su DVD y regresarlo 2 o 3 días después, y si no lo regresaba había una multa, ¿no? Entonces, ellos se les ocurrió hacer un servicio de courier o de logística en donde me llegaba un paquetito con mi DVD y luego ya tenía yo el DVD y simplemente lo ponía en el buzón del correo y se regresaba el DVD, ¿no? Entonces, así es como nace realmente como una empresa de logística. Va avanzando, empiezan a ganar dinero en el 2003, pero en el 2007 se les ocurre subir videos en streaming, ¿no? Ellos cuando ven que hay empresas que empiezan a subir música al internet, dijeron, ¿y por qué no subimos películas, ¿no? Había un problema del tamaño de banda en aquel tiempo en los Estados Unidos, pero eso se resolvió y entonces en el 2007 lograron modificar su sistema. Entonces quitaron todo lo que era una empresa de logística para convertirse en una empresa de tecnología, ¿no? Y empezaron a crecer en todo el mundo, pues ya para el 2016 es una empresa totalmente globalizada. Y en el 2011 inauguran producciones tales como House of Cards, que seguramente muchos de ustedes la han visto, y otras, ¿no? Muchísimas películas, muchísimas series. Hoy en día Netflix es una productora, ¿no? Entonces es una empresa que en los últimos 20 años se ha convertido, 25 años, de ser una empresa de logística a ser una empresa de tecnología. Hoy en día es una productora de televisión y cine, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo de transformación. Pero platicando con ellos, Netflix es una organización que tiene 7 fundamentos en su cultura. No voy a ir muy rápido explicando cada uno de ellos, lo cual explica por qué no tienen como tal un modelo de medición de desempeño como el que conocemos, ¿no? Primero tienen una serie de definiciones respecto a los valores que quieren vivir, y lo que ellos dicen es que estos se tienen que vivir, ¿no? Realmente ellos contratan y después promueven gente que realmente demuestre que vive estos valores. Algo que me decía la directora de recursos humanos en aquel tiempo es, yo lo que hago es contratar gente con ciertas especificaciones y después tenían 3 o 4 meses que los ponían a prueba. Decía, de toda la gente que yo contrato, termino corriendo más de la mitad, porque normalmente es gente que no cumple con esto, ¿no? Me doy cuenta que no lo cumple. Entonces, lo que hacen es un proceso de filtraje muy interesante, ¿no? Hay un concepto que tiene que ver con el alto desempeño y lo que ellos dicen es, eh, eh, la lealtad es buena, el trabajo duro no es relevante, ¿no? Pero aquí lo más importante es que yo debo de buscar atraer a la gente que cumple con los valores que tengo y dejar ir a la gente que no, ¿no? Eh, eh, una de las cosas que ellos buscan es asegurar que siempre tienen una gente alineada a su cultura, ¿no? Y es una cultura que ellos llaman de alto desempeño. Luego viene el concepto de libertad y responsabilidad, ¿no? Entonces, libertad no quiere decir que puedes hacer lo que quieras, o sea, hay un marco, ¿no? Entonces, pero lo que ellos dicen es, conforme vamos creciendo, le vamos quitando reglas al negocio, ¿no? Vivimos en un caos, pero si tenemos gente buena, ese caos lo podemos sacar un mejor provecho, y la flexibilidad es importante como negocio, ¿no? En el largo plazo tenemos que ser cambiantes, ¿no? Entonces, eso nos permite tener agilidad y competir correctamente, ¿no? Eh, Esto es muy importante en la definición de un proceso de desempeño como lo conocemos hoy, en donde tenemos reglas, ¿no? Y ponemos objetivos y luego tenemos un jefe que nos está midiendo el objetivo.
En este caso, ellos hablan de brindar contexto, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es, si tú eres un buen jefe, tienes que brindar el contexto, no controlar a la gente, ¿no? Entonces, mientras yo brinde el contexto, pues voy a generar una mejor fuerza laboral, una fuerza laboral de alto desempeño, ¿no? Entonces, una manera diferente de ver las cosas. Eh, eh, y, eh, y la otra es, pues básicamente buscar que haya una alineación, ¿no? Entonces, el que no tengan un modelo como tal, lo conocemos de evaluación de desempeño, no quiere decir que no estén midiendo, ¿no? Entonces, realmente ellos buscan definir metas muy estratégicas, ¿no? Que requieren mucha inversión de tiempo del management para articularlas y hacerlas realidad, ¿no? No destinan mucho tiempo en reuniones o en reuniones de divisiones, lo que buscan es velocidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que aquí están buscando es lograr un liderazgo muy fuerte que permita tomar decisiones basadas en un contexto y en el alto desempeño, ¿no? Respecto a la compensación, eh, 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 lo que ellos dicen es, queremos pagar por arriba de mercado, sin embargo, buscan tener lo que ellos llaman eficiencia, no es otra cosa más que te voy a pagar mucho en compensación, ¿no? Y tú defines cómo quieres distribuir tu compensación, si quieres comprar acciones, si quieres comprar más seguro de gastos médicos, lo cual ellos hablan de que pues, todo eso es consistente con el concepto de libertad y responsabilidad y no hay ranqueos entre los empleados, es decir, no se establece una compensación por arriba de mercado y ya que entra la persona, la van administrando, si es de alto desempeño, siempre va a estar arriba de mercado. Y los que no, pues los invitan a salir de la empresa, ¿no? Y finalmente, pues las promociones y el desarrollo, que tiene que ver mucho el tema del concepto de evaluación de desempeño, ¿no? Lo que ellos dicen es, oye, Netflix no es de por vida, ¿no? Nosotros brindamos oportunidades de trabajo, pero si no hay oportunidades porque el negocio no se está dando, pues también celebramos cuando alguien se va de la empresa, ¿no? Aunque sea bueno. En el tema de desarrollo, pues la gente es auto administrada, ¿no? Y nos gusta que la gente sea dueña de su propia carrera, no, la empresa no es la que va definiendo los planes de carrera, ¿no? Entonces, son algunos conceptos que establece esta cultura, ¿no? Eh, pero independientemente de esto, todos estos nuevos modelos de desempeño que están surgiendo, pues tienen algunos atributos importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de GE, que tiene objetivos estándar a objetivos que son adaptables. Esto quiere decir, establecen objetivos y pueden ser modificados durante el año, ¿no? Ellos se dieron cuenta que tienen una diversidad de negocios muy importantes en un entorno de negocios sumamente volátil y que no pueden tener objetivos fijos todo un año, ¿no? Ellos tienen que irlos adaptando durante el año, ¿no? Eh, revisiones de fin de año a check-ins regulares, pues de lo que se trata es que se le dé retroalimentación a la gente constantemente, pues para evitar sorpresas, no esperarse al final del año cuando estoy haciendo la evaluación para la compensación de decir a la gente qué hizo bien y qué hizo mal, ¿no? Y un enfoque muy importante de moverse de debilidades a fortalezas. Y algo que dicen estos modelos es, normalmente la evaluación de desempeño, cuando se da retroalimentación, se le dice a la gente cuáles son sus áreas de oportunidad. Aquí lo que se busca es trabajar las fortalezas del colaborador y maximizarlas, ¿no? Entonces, son algunas cosas que yo diría no son independientes de un modelo tradicional de desempeño, simplemente son conceptos que se están modificando y que están evolucionando los procesos de desempeño conforme todo esto va avanzando, ¿no? La pregunta que yo me haría es si todas estas cosas
aplican para cualquier negocio, ¿no? Y creo que eso es lo importante. El otro día estaba yo en una reunión con un cliente, me decían, oye, platícame el caso de Google porque estamos revisando el modelo de evaluación de desempeño. Y, y yo decía, bueno, pero pues, tú eres un negocio con ciertas características, revisémoslas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Esta es una empresa que todos ustedes conocen, ¿no? Y yo quisiera preguntar a qué se dedica esta empresa, ¿no? Entonces, esta empresa seguramente todos saben que pues, es una empresa que su principal capacidad es la innovación, ¿no? El desarrollo de soluciones novedosas, innovadoras, ¿no? Entonces, ¿qué atributos culturales requiere una empresa de este tipo, ¿no? Esa sería la pregunta que yo haría aquí, ¿no? Entonces, pues si profundizamos en la manera como se viven los procesos y la experiencia de trabajo en una empresa como esta, eh, pues seguramente voy a tener mucho apoyo a la diversidad de pensamiento, fomentar toma de riesgos, anticiparnos a las necesidades del cliente. Hay un tema de cómo puedo vivir en caos, ¿no? Eh, Veamos esta empresa que también todos conocen. ¿Cuál creen que es la capacidad organizacional fundamental de esta empresa? ¿Qué es lo que esta empresa sabe hacer perfectamente bien, ¿no? O sea, además de que hace pan, ¿no? Pues lo que mejor hace esta empresa pues es la logística, ¿no? Y sus controles de calidad, ¿no? Eso es en donde exceden a su competencia, ¿no? A cualquier otro fabricante de pan, grande o pequeño, ¿no? Y ¿qué atributos culturales tiene una empresa con estas características? Pues normalmente son empresas que intercambian mejores prácticas, empoderan a sus empleados, hay un ejercicio muy disciplinado de retroalimentación del desempeño, entrenamiento a toda su gente, enfoque a sus productos, etcétera, etcétera. Como pueden ver, son atributos de cultura muy diferentes a los de la otra empresa que vimos, ¿no? Esta es otra empresa, y esta no me refiero a la que distribuye el producto, sino a la que hace el producto, ¿no? Y la principal capacidad de esta organización, pues, creo que todo el mundo lo sabe, pues es la marca, ¿no? Eh, eh, y los atributos de una empresa que hace crecer su marca o la posiciona, pues es toda su gente debe de entender y aceptar la promesa de marca. Hay una conciencia muy fuerte sobre el producto, orgullo sobre los valores compartidos y el producto de la empresa, etcétera. ¿No? Hay un liderazgo alrededor de todos estos atributos, ¿no? Y esta otra, ¿no? Una fábrica, una productora de automóviles, ¿no? ¿Cuál cree que es la principal capacidad organizacional? Bueno, pues es eficiencia, ¿no? Integración y eficiencia en sus procesos, ¿no? Y la cultura, ¿qué es lo que se vive en una empresa de este tipo? Pues seguramente veremos mucho entrenamiento detallado en los procesos de trabajo de la empresa, roles organizacionales claramente definidos, líneas de producción, gestión disciplinada de recursos y de costos, mucha coordinación entre equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada empresa, dependiendo del sector o el momento de negocio en el que se encuentre, tiene distintos atributos culturales, ¿no? Lo cual me hace pensar que dependiendo de el tipo de sector en el que yo esté, pues debería de pensar qué tipo de modelo de gestión de desempeño puedo implementar, ¿no? Quizá podríamos decir que empresas más enfocadas a la calidad, a la eficiencia, al cliente, quizá tenga que pensarse en modelos más rigurosos, ¿no? Principalmente todas aquellas empresas que tienen procesos de producción o procesos de cliente claramente definidos, ¿no? Y en el caso de empresas que tienen que ver más con branding, con innovación, pues quizá modelos basados en liderazgo, en la trascendencia, en la agilidad de cambio, sean más importantes como
como el caso de Google o de Netflix, ¿no? No es una receta de cocina esto, es simplemente material para pensar si nuestro modelo de evaluación de desempeño atiende a las necesidades y a las capacidades organizacionales de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes del día de hoy? Primero, me gustaría revisar el tema de Value-Based Management. Eh, eh, Primero que la tendencia en la definición de métrica definitivamente va hacia métricas o indicadores que incluyan el costo de capital, ¿no? Esto es muy importante, que tenga una perspectiva de inversionista. En México principalmente, yo diría, empresas mexicanas con control están moviéndose hacia este tipo de metodologías, ¿no? Muy importante en la selección de los indicadores, considerar la naturaleza del negocio, reflejar palancas operativas, cliente y de cultura, ¿no? Que sean estas medidas controlables por la alta dirección y los empleados y que resulte realmente en una creación de valor. Y tercero, es fundamental, independientemente de los indicadores, pues tener claridad de cuáles son los estándares de desempeño, cuáles son las expectativas del inversionista, cuáles son los benchmarks de mercado, ¿no? Y asegurar de que tengo una total alineación del riesgo que estoy poniendo al definir estas métricas con el pago, ¿no? Y en el caso de la medición de desempeño, eh, eh, me parece que como conclusión yo diría todos los modelos de evaluación de desempeño necesitan tener un sistema, una filosofía y tienen que crear cultura, ¿no? Si no se crea cultura, difícilmente puedo decir que mi modelo es exitoso. El liderazgo es clave en el éxito de cualquier proceso de desempeño, ¿no? Y finalmente, lograr que mi sistema de desempeño no esté centrado en el pago o en la compensación. Debe estar centrado en enfocar a la gente, en alinear acciones, decisiones y en la creación de valor tal cual la definimos, ¿no? En esta presentación, ¿no? Entonces, son algunas de las ideas que estamos planteando el día de hoy. Con esto, pues estamos terminando esta presentación. Yo quiero darles las gracias y me gustaría abrir unos minutos para preguntas que tenga la audiencia sobre esto. También aprovechar, invitarlos al siguiente evento que vamos a tener. Esto va a ser el 27 de abril. Vamos a contar con un invitado, en este caso con Germán Alvarado de Grupo La Moza, el cual nos va a permitir contar algunas experiencias de un proceso que se llama Target Setting, que es la calibración de metas a nivel de compensación. Ok, entonces, sin más, pues tengo aquí algunas preguntas que me gustaría revisar. Carlos, ¿quieres ayudarme con algunas preguntas? Claro, te las voy leyendo. Sí, por favor. Pregunta, ¿qué recomendarías a recursos humanos para apoyar estas nuevas formas de hacer o ver los procesos? ¿Y cómo ves al día de hoy la capacidad analítica de recursos humanos? Bueno, yo creo que la función de recursos humanos en México está madurando. Me parece que es fundamental que estos temas no se vean como un proceso de recursos humanos. Me parece que no solo Value-Based Management, todo el tema de gestión de desempeño para mí es más un proceso de negocio que tiene que ser compartido con las áreas de negocio, con finanzas, con operaciones y evidentemente con mucho liderazgo, ¿no? Cuando recursos humanos toma el 100% del proceso, normalmente se queda corto porque no hay una involucración correcta del negocio, ¿no? Creo que vale mucho la pena leer algunas de estas
temas o casos de cambio novedosos que hay, como el caso de Google o de Netflix o algunos otros, GE. Hay mucha literatura en Internet, hay algunos libros, hay una persona que estaba en Google que fue quien inventó el tema de cambiar la metodología a revisar estos objetivos entre equipos. Es un cuate que se llama Laszlo, tiene varios libros, vale la pena estudiarlos, ¿no? Otra pregunta, cuando pensamos en la medición de comportamientos, ¿cómo está el mercado en este indicador? ¿Se tienen modelos definidos? Sí, cada vez muchas empresas incluyen el tema de comportamientos en la medición de desempeño. Hay algunas teorías que dictan que la medición de desempeño tiene que ir ligada totalmente a la compensación y las competencias y los comportamientos tienen que ir ligados al proceso de talento, de desarrollo. Sin embargo, el qué y el cómo a veces es importante, entonces algunas empresas sí incluyen algo de comportamientos en esto. Aquí nada más es importante, creo que vale la pena revisar el caso de GE, de General Electric. Ellos desvincularon totalmente el tema de comportamientos de la compensación. Las razones son básicamente que el tema de comportamientos tiene que ver más con la capacidad de creación de liderazgo interno y de crear cultura, ¿no? Entonces, normalmente eso va más ligado a la parte de talento y desarrollo, pero sí hay muchas empresas que a la fecha incluyen comportamientos, ¿no? Sí, siempre y cuando a veces lo que hacen algunas empresas es que los comportamientos conforme van bajando por la incapacidad de desdoblar los indicadores a los niveles operativos, terminan midiendo comportamientos o competencias, lo cual me parece que es un trabajo que no hace sentido, ¿no? Porque no hay una alineación hacia arriba, ¿no? Tenemos otra pregunta. Para una empresa de la industria química, en donde la cultura es muy enfocada a la calidad técnica, ¿qué tipo de evaluación de desempeño recomiendas? Bueno, yo creo que una empresa de manufactura típica, donde hay procesos definidos, dado que son procesos, roles claros, procesos muy articulados, seguramente hay muchos indicadores, es mucho más fácil establecer una metodología como la que mostré en el business case, o si no es value-based management, si una metodología con indicadores duros, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, como decía yo al final, algunas de las reflexiones que resultan de estas empresas que han ido modificando sus modelos de desempeño hacia la creación de liderazgo, hacia la creación de cultura, hacia la generación de agilidad, pues vale la pena estudiarlos, ¿no? Y ver qué podemos rescatar ahí. Me parece que lo más rescatable es qué tanto el tener procesos demasiado rígidos me hacen más lento, ¿no? En un entorno altamente cambiante, ¿no? Y qué tanto mi proceso de desempeño puede fomentar cierta agilidad. Tenemos una más. ¿Existe otra metodología, además del Ninebox, que funcione dentro de la estrategia de evaluación de desempeño? Bueno, Ninebox es más que una evaluación de desempeño, ¿no? Ninebox es desempeño y es potencial, ¿no? Es decir, estamos midiendo la capacidad de que alguien pueda lograr aprender más, hacer más, tomar mayor responsabilidad y aparte estamos viendo el pasado. Es decir, el potencial mide el futuro, el desempeño mide el pasado, ¿no? Entonces, Ninebox no nada más es una evaluación de desempeño. Sí hay muchas metodologías, ¿no? Ninebox se hizo famosa, pero pues sí, hay muchas otras metodologías que permiten hacer este tipo de trabajo. Ahora, una metodología como Ninebox realmente es una metodología de segmentación de talento, ¿no? En donde segmento de acuerdo a varios criterios y esos criterios pueden variar y hay algunas metodologías diferentes a Ninebox. Pero el objetivo de esto es normalmente
no nada más está enfocado al tema de desempeño y compensación, sino también está enfocado al tema de talento, sucesión, liderazgo, ¿no? No sé si alguien más tenga pregunta, la puedo poner en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a hacer algo en aras del tiempo. Ya acaba de transcurrir la hora que habíamos prometido. Entonces, yo quiero darle las gracias a todos por su participación. Los invito a la siguiente evento que vamos a tener en un mes con la participación de Germán Alvarado, director de Recursos Humanos del Grupo La Moza. Vamos a hablar de Target Setting. Es un tema sumamente importante en asegurar que los planes de incentivos de la alta dirección sean retadores, pero que tengan una probabilidad de alcanzar las metas, ¿no? Les vamos a mandar la información y al término de esta sesión, en un par de días van a tener un resumen de esta plática con los principales aprendizajes y la invitación para el siguiente evento. Sin más, les vuelvo a dar nuevamente a nombre de Khan Networks, de todo el equipo de Khan Networks, les quiero dar las gracias por su atención, por su tiempo y quedamos a sus órdenes. Cualquier pregunta la pueden enviar al correo de Khan Networks, que está en la página de internet, o directamente a mi correo electrónico ignacio.cano@khanetworks.mx. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Que tengan una excelente semana.